Compré un apartamento de lujo a escondidas. Luego, mi mamá anunció que mi hermana se mudaría conmigo. Fingí que no me importaba, pero 2 semanas después, cuando todos llegaron. ¡Bam! La gran sorpresa se la llevaron ellos. Firmé los documentos de cierre un martes por la tarde de marzo, con las manos firmes a pesar de la magnitud de lo que estaba haciendo. El penthouse en el piso 42 representaba todo por lo que había trabajado durante la última década. Ventanas del suelo al techo ofrecían vistas al horizonte de Chicago. Los pisos de nogal brasileño relucían bajo la iluminación empotrada y la cocina contaba con encimeras de mármol importado de Italia. Era mío, pagado en su totalidad, y no se lo había dicho a nadie. Ni a mis padres, ni a mi hermana menor, a nadie. La decisión de mantenerlo en secreto se sentía necesaria, casi instintiva. Tenía 33 años y había ganado cada dólar con el que compré esta propiedad. Mi carrera en ventas farmacéuticas me había llevado de representante de nivel básico a directora regional, un puesto por el que había luchado a través de incontables jornadas de 14 horas, conferencias de fin de semana y sesiones de estrategia nocturnas. Mientras otros en mi campo dependían del encanto y la suerte, yo construí mi éxito sobre una investigación meticulosa, la creación de relaciones con los médicos y un conocimiento enciclopédico de cada producto en nuestro portafolio. Mi silencio sobre la compra provenía de años de experiencia con la dinámica de mi familia. Al crecer, vi a mis padres celebrar cada pequeño logro que mi hermana conseguía, mientras que los míos eran recibidos con un reconocimiento casual. Cuando me gradué con honores de la universidad, mi madre se pasó la cena hablando de cómo Valeria por fin había aprobado su examen de conducir al 4º intento. Cuando recibí mi primer ascenso, mi padre me recordó que Valeria estaba luchando por encontrar trabajo y que tal vez podría ayudarla a conseguir una entrevista en mi empresa. Valeria tenía ahora 29 años, todavía vivía en el sótano de mis padres, todavía esperando que las oportunidades se materializaran sin esfuerzo. Había asistido a 3 universidades diferentes sin completar una carrera, había pasado por una serie de trabajos en tiendas y pasaba la mayor parte de su tiempo cultivando una presencia en las redes sociales que generaba más envidia que ingresos. Mis padres financiaban su estilo de vida con una generosidad que nunca me habían extendido a mí, pagando el seguro de su coche, sus facturas de tarjeta de crédito, su membresía del gimnasio. Me mudé al condominio un sábado, contratando a una empresa de mudanzas profesional que completó el trabajo eficientemente mientras yo supervisaba. Mis muebles eran mínimos pero caros, un sofá de cuero en gris carbón, una mesa de comedor de cristal para 6 personas, una cama con un colchón a medida que había costado más que mi primer coche. Colgué arte abstracto en las paredes, instalé tecnología de hogar inteligente en todo el apartamento y programé el sistema de seguridad con códigos que solo yo conocía. El edificio ofrecía comodidades con las que solo había soñado durante mis años en apartamentos estrechos y condominios para principiantes, un gimnasio con entrenadores personales, una terraza en la azotea con chimeneas al aire libre, un centro de negocios con salas de conferencias privadas y servicio de conserjería 24 horas. Las cuotas mensuales de la asociación de propietarios superaban lo que solía pagar de alquiler, pero ahora podía permitírmelas cómodamente. Mis vecinos eran cirujanos, abogados corporativos y empresarios. En el ascensor, intercambiábamos saludos educados y comentarios sobre el tiempo. Nadie hacía preguntas indiscretas sobre mi pasado o mi familia. El anonimato se sentía liberador después de años de reuniones familiares donde cada aspecto de mi vida se convertía en objeto de discusión y juicio. Amueblé el segundo dormitorio como una oficina en casa, instalando estanterías empotradas para mi biblioteca profesional y colocando mi escritorio de cara a las ventanas. Desde este punto de vista, podía ver el lago extendiéndose hacia el horizonte, con barcos salpicando el agua durante los meses más cálidos. Pasaba las tardes aquí revisando informes de ventas y preparando presentaciones, con las luces de la ciudad parpadeando abajo mientras trabajaba. 3 semanas después de mudarme, recibí un mensaje de mi madre pidiéndome que me uniera a ellos para almorzar el domingo. La invitación estaba redactada de manera casual, pero algo en el momento se sentía calculado. Había estado evitando las cenas familiares, citando obligaciones laborales y conflictos de agenda. Mi ausencia había sido notada. Llegué al restaurante a la 1 de la tarde y encontré a mis padres y a Valeria ya sentados en una mesa de esquina. Mi madre llevaba su mejor blusa, la azul marino que reservaba para ocasiones especiales. Mi padre se había recortado la barba. Valeria estaba absorta en su teléfono, sus uñas cuidadas tecleando contra la pantalla. Sofía, cariño, qué bueno que pudiste venir,
dijo mi madre, levantándose para abrazarme. Su perfume era abrumador, un aroma floral que se aferraba a mi ropa. Casi no te vemos. El trabajo ha sido exigente, dije, acomodándome en mi silla y desplegando mi servilleta. Acabamos de lanzar una nueva línea de productos y estoy gestionando el despliegue regional. Siempre tan dedicada, dijo mi padre, aunque su tono sugería que no era del todo un cumplido. Tu madre y yo le estábamos diciendo a Valeria lo orgullosos que estamos de nuestras dos hijas. Valeria levantó la vista brevemente, ofreciendo una sonrisa que no llegó a sus ojos. Llevaba un suéter de diseñador que reconocí de una boutique del centro, cuyo precio probablemente rondaba las 4 cifras. La generosidad de mis padres continuaba sin cesar. Pedimos nuestras comidas y charlamos sobre el tiempo, los chismes del vecindario y el juego de golf de mi padre. La conversación se sentía ensayada, como si estuvieran preparando el terreno para algo. Bebí mi agua y esperé, sabiendo por experiencia que la paciencia revelaría su verdadera agenda. El postre llegó antes de que mi madre finalmente abordara la verdadera razón de esta reunión. Dejó su tenedor y me miró con una expresión que reconocí de la infancia, la que ponía cuando daba noticias que esperaba que aceptara sin discusión. Sofía, tenemos que hablar de algo importante, comenzó. ¿Sabemos de tu apartamento? El ruido del restaurante pareció desvanecerse en un zumbido de fondo. Dejé mi taza de café con deliberado cuidado, encontrando la mirada de mi madre sin pestañear. Mi condominio, corregí en voz baja. Sí. Tu nuevo y lujoso lugar en el centro, interrumpió mi padre, su voz con una nota de acusación. Una gran mejora con respecto a ese pequeño apartamento que tenías antes. No mencionaste que te mudabas. No me di cuenta de que necesitaba permiso, dije, manteniendo mi tono neutral. Tengo 33 años. Ese no es el punto, dijo mi madre, inclinándose hacia adelante. El punto es que eres familia, y la familia comparte las noticias importantes. Tuvimos que enterarnos por Bárbara Morales en el supermercado. Al parecer, su hijo trabaja en bienes raíces y manejó una transacción en tu edificio. ¿Puedes imaginar lo vergonzoso que fue? Enterarme de que mi propia hija compró un condominio de lujo por un extraño. Sentí el familiar peso de la culpa intentando asentarse sobre mis hombros, esa vieja programación que insistía en que les debía explicaciones y disculpas. Me resistí, enderezando la espalda y manteniendo el contacto visual. Quería privacidad con respecto a mis decisiones personales. Privacidad, murmuró Valeria, todavía concentrada en su teléfono. Qué gracioso viniendo de la señorita perfecta que solía darme lecciones sobre responsabilidad. Valeria, dijo mi madre bruscamente, aunque la reprimenda carecía de fuerza genuina. Se volvió hacia mí, su expresión suavizándose en lo que probablemente creía que era preocupación maternal. Cariño, no estamos molestos porque compraste un lugar. Estamos encantados de que te vaya tan bien. Pero creemos que es hora de que retribuyas a la familia, que ayudes a tu hermana que no ha tenido las mismas ventajas que tú. La absurdidad de esa declaración quedó flotando en el aire entre nosotros. Valeria y yo habíamos crecido en la misma casa, asistido a las mismas escuelas y recibido las mismas oportunidades. La diferencia era que yo había tenido múltiples trabajos durante la universidad mientras ella se la pasaba de fiesta en su primer año antes de abandonar. Yo había comenzado mi carrera desde abajo mientras ella esperaba que un puesto bien remunerado se materializara sin esfuerzo. ¿Qué sugieren exactamente?, pregunté, aunque ya lo sabía. El patrón era demasiado familiar para confundirlo. Mi padre se aclaró la garganta, adoptando su voz de director a pesar de llevar 5 años retirado de un puesto de gerencia media. Tu madre y yo hemos estado discutiendo la situación de vivienda de Valeria. Está lista para ser independiente, para mudarse por su cuenta. Pero el alquiler en la ciudad es astronómico y todavía está construyendo su carrera como influencer. Influencer, repetí, incapaz de ocultar el escepticismo en mi voz. La base de seguidores de Valeria en las redes sociales consistía en gran parte en otros aspirantes a influencers y bots, y sus tasas de interacción eran decepcionantes a pesar de las horas que invertía en curar su imagen. Sí, dijo mi madre con firmeza. Tiene casi 10,000 seguidores ahora y las marcas están empezando a notarla. Solo necesita el entorno adecuado para hacer crecer su plataforma. Y tú tienes ese hermoso segundo dormitorio que está simplemente vacío.
Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. Querían que Valeria se mudara a mi condominio, no de visita, no temporalmente, sino para vivir allí sin pagar alquiler mientras yo apoyaba su continua evasión de un empleo real. El segundo dormitorio es mi oficina, dije. Puedes trabajar desde la mesa del comedor, dijo mi madre, agitando la mano con desdén. O desde tu dormitorio. Siempre fuiste muy adaptable. Y esto sería solo hasta que Valeria se ponga de pie, agregó mi padre. 6 meses, tal vez un año, solo hasta que sus ingresos como influencer se vuelvan más sustanciales. Miré a Valeria, que finalmente había dejado su teléfono y me observaba con una expresión de expectativa y derecho. No me lo había pedido ella misma, ni siquiera había fingido estar agradecida por este arreglo propuesto. Simplemente asumió que yo cumpliría porque siempre lo había hecho antes, siempre me había acomodado, siempre había hecho espacio para sus necesidades a expensas de las mías. No, dije simplemente. Mi madre parpadeó. Perdón. No, repetí, enunciando claramente. Valeria no se va a mudar a mi condominio. Vamos, Sofía, no seas egoísta, comenzó mi padre, su rostro enrojeciendo. La familia ayuda a la familia. Tienes más que suficiente espacio y dinero. Tu hermana necesita apoyo. Valeria necesita mantenerse a sí misma, dije, levantándome y alcanzando mi bolso. Tiene 29 años. Ha tenido tiempo más que suficiente para resolver su vida. ¿Cómo te atreves?, siseó mi madre, su compostura rompiéndose. Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de que te criamos y te amamos, ¿así es como nos pagas? ¿Abandonando a tu hermana cuando te necesita? Los otros comensales comenzaban a mirar. Pero ya no me importaba. Años de frustración contenida subieron a mi garganta, exigiendo ser expresados. Nos criaron a las dos. Nos amaron a las dos. La diferencia es que esperaban que yo me ganara todo mientras le daban a Valeria lo que quisiera. Me pagué la universidad. Construí mi carrera. Ahorré e invertí y trabajé fines de semana y días festivos. Y ahora que finalmente he logrado algo por mí misma, quieren que lo comparta con alguien que nunca ha trabajado por nada en su vida. Siempre te creíste mejor que yo, dijo Valeria, su voz afilada por el resentimiento. Señorita exitosa, demasiado buena para la familia. Creía que tenía derecho a los resultados de mi propio trabajo, corregí. Hay una diferencia. Puse 2 billetes de 20 en la mesa, más que suficiente para cubrir mi parte de la comida, y me dirigí hacia la salida. Mi madre me llamó, su voz estridente de indignación, pero seguí caminando. El aire primaveral se sentía fresco y limpio después de la atmósfera sofocante del restaurante. Conduje a casa en silencio, mis manos aferradas al volante mientras la adrenalina corría por mi sistema. La confrontación había sido inevitable. Me di cuenta de que mis padres habían estado construyendo este momento desde que se enteraron de la compra de mi condominio. Veían mi éxito como un recurso familiar, algo que debía distribuirse según sus prioridades en lugar de las mías. El estacionamiento subterráneo de mi edificio se sintió como un santuario. Mientras entraba en mi espacio asignado, tomé el ascensor hasta el piso 42, apreciando el suave ascenso y la tranquila elegancia de los accesorios de latón y las paredes espejadas. Esto era mío. Me lo había ganado, y no me disculparía por negarme a subsidiar la adolescencia perpetua de mi hermana. Dentro de mi condominio, preparé té y me paré junto a las ventanas, observando la ciudad abajo. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre los edificios, y en algún lugar allá abajo, mi familia probablemente todavía estaba en el restaurante, analizando mi negativa y planeando su próximo movimiento. Conocía a mis padres lo suficientemente bien como para entender que un rechazo no terminaría con esto. Mi teléfono vibró con mensajes entrantes, mi madre, mi padre, incluso Valeria, todos expresando diversos grados de decepción, ira y sentimientos heridos. Los leí una vez y luego silencié el hilo de la conversación. Sus palabras seguían un patrón predecible. Yo era egoísta, desagradecida, cruel por negarle a mi hermana esta oportunidad. Nadie reconoció que me estaban pidiendo que sacrificara mi privacidad e independencia para que Valeria pudiera evitar las mismas luchas que yo había soportado. Durante los días siguientes, los mensajes continuaron. Mi madre dejó mensajes de voz con proclamaciones cada vez más dramáticas sobre la lealtad y la obligación familiar.
Mi padre envió correos electrónicos citando ejemplos de personas exitosas que ayudaron a sus hermanos. Valeria publicó mensajes vagos en las redes sociales sobre la traición y la soledad de no tener a nadie con quien contar, cuidadosamente curados para generar simpatía de sus seguidores. Ignoré todo y me concentré en mi trabajo. Estábamos lanzando un nuevo medicamento cardiovascular y pasé largas horas reuniéndome con médicos, presentando datos de ensayos clínicos y capacitando a mis representantes de ventas. El trabajo exigía precisión y experiencia, cualidades que había cultivado a través de años de estudio y práctica. A diferencia de mi familia, mis colegas profesionales respetaban la competencia y recompensaban los resultados. 2 semanas después del desastroso almuerzo, regresé a casa de una cena de negocios para encontrar 3 llamadas perdidas de mi madre y un mensaje de texto que me heló la sangre. Vamos a ir mañana para discutir esto como es debido. Estaremos allí a las 10 de la mañana. Ninguna solicitud de permiso, ningún reconocimiento de que esta era mi casa, solo un anuncio de su pretendida invasión de mi espacio. Me senté en mi sofá y consideré mis opciones. Podría estar allí para enfrentarlos, rechazarlos en la puerta, pero eso significaría tomar tiempo libre del trabajo para una conversación que inevitablemente se convertiría en acusaciones y demandas. O simplemente podría no estar en casa, dejar que tocaran una puerta que no se abriría. Ninguna opción abordaba el problema mayor. Mi familia había demostrado una falta de respeto fundamental por mis límites. Creían que tenían derecho a mi hogar, a mis recursos, a mi vida. Esto no terminaría con una visita rechazada. Seguirían presionando, seguirían exigiendo, seguirían esperando que me doblegara a su voluntad. Necesitaba dejar mi posición absolutamente clara de una manera que no pudieran ignorar o racionalizar. Saqué mi computadora portátil y comencé a investigar opciones de seguridad. Mi edificio tenía sistemas estándar, pero quería algo más robusto para mi unidad individual. Algo que no solo me alertara de una entrada no autorizada, sino que tuviera consecuencias reales para cualquiera que intentara acceder a mi hogar sin permiso. Para la medianoche, había diseñado un plan integral. Contacté al director de seguridad del edificio a primera hora de la mañana siguiente, explicando que necesitaba protección mejorada debido a que miembros de la familia intentaban entrar sin autorización. Fue comprensivo y profesional, ofreciendo varias soluciones que se integraban con los sistemas existentes del edificio. Instalé cerraduras inteligentes adicionales que requerían tanto un código como verificación biométrica. Actualicé mis cámaras de seguridad para incluir tecnología de reconocimiento facial. Lo más importante, contraté a una firma de seguridad privada que monitoreaba propiedades de alto valor en toda la ciudad. Su tiempo de respuesta era inferior a 5 minutos y tenían líneas directas con la policía local. El componente final fue el más crucial. Presenté una notificación formal de prohibición de entrada en el Departamento de Policía de Chicago, especificando que mis padres y mi hermana no estaban autorizados a entrar en mi propiedad bajo ninguna circunstancia. El oficial que tomó mi declaración me preguntó si estaba segura de querer dar este paso, advirtiéndome que podría tener serias consecuencias legales para los miembros de mi familia. Le aseguré que estaba muy segura. El papeleo estableció un límite legal claro. Si mis padres o Valeria entraban en mi condominio sin permiso, no solo estarían rompiendo una confianza familiar o violando mi privacidad, estarían cometiendo un delito. Pasé la tarde antes de su visita anunciada haciendo los preparativos finales. Probé cada componente del sistema de seguridad, verifiqué que las cámaras tuvieran líneas de visión claras y confirmé que la firma de seguridad privada tuviera mi información de contacto actualizada. Configuré mi teléfono para reenviar todas las alertas a mi reloj inteligente, para ser notificada inmediatamente de cualquier actividad en mi puerta. Esa noche, empaqué una maleta y me registré en un hotel del centro. Tenía una reunión temprano a la mañana siguiente en los suburbios del oeste, por lo que quedarme más cerca de la autopista tenía sentido logístico. Pero la verdadera razón era más simple. Quería estar en otro lugar cuando llegara mi familia. Quería que los sistemas que había implementado manejaran su intrusión sin mi participación emocional. Dormí mal, revisando mi teléfono cada hora a pesar de saber que el sistema de seguridad me alertaría inmediatamente si se activaba. A las 7 de la mañana, me duché y me vestí con mi mejor traje, un conjunto gris carbón que proyectaba autoridad y competencia. Me maquillé cuidadosamente y me peiné, preparándome para el día que tenía por delante.
Mi reunión estaba programada para las 9, lo que significaba que estaría en una sala de conferencias presentando datos clínicos cuando mi familia llegara a mi edificio. El momento se sentía apropiado de alguna manera, una manifestación física de mis prioridades. Mientras ellos se enfocaban en el derecho y en tomar atajos, yo estaría haciendo lo que siempre había hecho, trabajar. La presentación fue bien. Me paré frente a 12 médicos y administradores de hospitales discutiendo tasas de eficacia y perfiles de seguridad con la confianza que provenía de una preparación exhaustiva. Mis diapositivas eran nítidas, mi presentación pulida, y respondí preguntas con facilidad. Este era el mundo que había construido para mí, uno donde el mérito importaba y los resultados hablaban más fuerte que las conexiones familiares. A las 10:15, mi reloj inteligente vibró con una alerta. Miré discretamente, mi ritmo cardíaco acelerándose mientras leía la notificación. Movimiento detectado en la puerta principal. Múltiples individuos intentando entrar. Continué mi presentación sin perder el ritmo. Años de disciplina profesional superando mi ansiedad personal. Mostré la siguiente diapositiva, expliqué el mecanismo de acción del medicamento y discutí posibles aplicaciones en poblaciones de pacientes de alto riesgo. Todo mientras mi reloj continuaba pulsando con actualizaciones. Intento de entrada fallido. Alarma activada. Seguridad notificada. La reunión concluyó a las 11 y me excusé para ir al baño antes de revisar mi teléfono correctamente. El sistema de seguridad lo había capturado todo. Múltiples cámaras habían grabado la llegada de mi familia. Sus intentos de entrar usando el timbre, luego su creciente frustración cuando no respondí. Las imágenes mostraban a mi madre presionando el timbre repetidamente, su rostro tenso por la irritación. Mi padre estaba a su lado, con los brazos cruzados, revisando su reloj. Valeria se apoyaba contra la pared, desplazándose por su teléfono con evidente aburrimiento. Después de 5 minutos de timbres sin respuesta, mi madre sacó algo de su bolso. El ángulo de la cámara lo capturó claramente, una llave. No una llave cualquiera, sino una que parecía cortada profesionalmente, probablemente copiada de la llave maestra que imaginaron que habría dejado en su casa durante alguna visita anterior. Observé con fascinado horror cómo mi madre insertaba la llave en la cerradura. El sistema inteligente la rechazó de inmediato, parpadeando en rojo. Lo intentó de nuevo, moviendo la llave y empujando la puerta. Nada. Esto es ridículo, se escuchó claramente la voz de mi padre en el audio. Nos dio una llave falsa. O cambió las cerraduras, respondió mi madre, su voz aguda, que es exactamente el tipo de comportamiento secreto que deberíamos haber esperado. Nunca les había dado una llave. La comprensión se apoderó de mí como agua helada. La habían obtenido de alguna manera, probablemente mediante engaño o copiando una llave que pensaban que pertenecía a mi apartamento anterior. La violación se sintió profunda. Las imágenes continuaron. Mi padre probó la llave él mismo, luego sacó su billetera e intentó deslizar una tarjeta de crédito entre la puerta y el marco. Una técnica que podría haber funcionado en una cerradura estándar, pero que no tuvo efecto en mi sistema de seguridad mejorado. Durante todo esto, Valeria permaneció absorta en su teléfono, suspirando ocasionalmente con impaciencia. Simplemente llámala, dijo Valeria finalmente. Esto es estúpido. No vamos a llamar, espetó mi madre. Ella sabe que venimos. Probablemente está escondida adentro siendo mezquina. O está en el trabajo como una persona normal, murmuró Valeria, pero mi madre la ignoró. La siguiente parte de las imágenes mostraba a mi padre examinando el marco de la puerta, pasando los dedos por los bordes, buscando claramente debilidades. Intentó forzar la puerta, apoyando el hombro contra ella y empujando. El marco reforzado no se movió. Esto es absurdo, dijo mi madre, su voz elevándose. Somos sus padres. Tenemos derecho a estar aquí. No creo que la propiedad funcione así, observó Valeria, finalmente levantando la vista de su teléfono. Tú cállate, dijo mi madre. Esto es para tu beneficio. Lo que sucedió a continuación se desarrolló con una cualidad surrealista. Mi padre sacó su teléfono e hizo una llamada. En minutos, un hombre con ropa de trabajo apareció con una caja de herramientas. La cámara lo capturó claramente, y lo reconocí de reuniones familiares como Javier, el amigo de mi padre que trabajaba como cerrajero.
Estaban intentando cambiar mis cerraduras a plena luz del día en una puerta que no era suya. Javier examinó la cerradura y negó con la cabeza. Este es un sistema de alta seguridad integrado con el edificio. No puedo simplemente anularlo. Y legalmente, no debería estar aquí sin la autorización del propietario. Es nuestra hija, dijo mi madre. Tenemos autorización. ¿La tienen por escrito?, preguntó Javier, incómodo. No la necesitamos por escrito, insistió mi padre. Este es un asunto familiar. Javier retrocedió, negando con la cabeza. No puedo ayudarlos. Esto podría meterme en serios problemas. Se fue y mis padres se quedaron en el pasillo, cada vez más frustrados. El guardia de seguridad del edificio apareció a continuación, un hombre profesional llamado Héctor, a quien siempre había encontrado cortés y eficiente. Disculpen, dijo Héctor amablemente. ¿Hay algún problema aquí? Estamos tratando de acceder al apartamento de nuestra hija, explicó mi madre, adoptando su tono más encantador. Nos está esperando, pero parece que ha tenido problemas con sus cerraduras. La señorita Sofía no mencionó ninguna visita programada, dijo Héctor. Y nos ha instruido explícitamente que no permitamos la entrada a nadie en su unidad sin su autorización directa. Eso es absurdo, dijo mi padre. Somos su familia. Entiendo, señor, pero tengo mis instrucciones. Tendré que pedirles que abandonen el piso. No haremos tal cosa, dijo mi madre. Tenemos todo el derecho de estar aquí. No, señora, no lo tienen, respondió Héctor, su voz permaneciendo tranquila pero firme. Esto es propiedad privada y ustedes no son invitados autorizados. Si no se van voluntariamente, tendré que llamar a la policía. Vi el rostro de mi madre transformarse, la sorpresa dando paso a la indignación y luego a algo más feo. ¿Harías que arrestaran a tu propia madre? ¿En qué clase de persona te has convertido? No le estaba hablando a Héctor, sino a la cámara, como si supiera que estaba mirando. Quizás lo sabía. Quizás entendía en algún nivel que me había preparado exactamente para este escenario. Les doy una última advertencia, dijo Héctor. Por favor, váyanse ahora o me veré obligado a tomar otras medidas. Mi padre agarró el brazo de mi madre, tratando de llevarla hacia el ascensor. Pero mi madre se soltó y hizo algo que no había anticipado. Comenzó a golpear mi puerta con ambos puños, gritando mi nombre, exigiendo que los dejara entrar. Sofía, abre esta puerta ahora mismo. Es tu madre. No puedes tratarnos así. Valeria retrocedió, la vergüenza finalmente superando su indiferencia habitual. Mamá, para. Esto es una locura. Pero mi madre estaba fuera de sí, golpeando y gritando, su voz resonando por el pasillo. Otros residentes comenzaron a abrir sus puertas, atraídos por el alboroto. Reconocí varias caras, personas a las que había saludado en el ascensor, que ahora estaban presenciando la pérdida total de control de mi familia. Héctor sacó su radio y habló en voz baja. En 2 minutos, aparecieron 2 guardias de seguridad más, seguidos poco después por 2 oficiales de la policía de Chicago. Los oficiales de policía eran profesionales y tranquilos, su presencia cambió inmediatamente la energía en el pasillo. Mi madre se cayó a mitad del grito, su rostro enrojeciendo al registrar los uniformes. ¿Cuál parece ser el problema aquí?, preguntó la primera oficial, una mujer de unos 40 años con ojos agudos y un aire de paciente autoridad. Héctor explicó la situación de manera concisa. Estos individuos han estado intentando obtener acceso no autorizado a una de nuestras unidades. La propietaria tiene instrucciones explícitas de que no se les debe admitir. Cuando se les pidió que se fueran, se negaron y se volvieron disruptivos. Somos sus padres, dijo mi madre, su voz temblando con una mezcla de ira y algo que podría haber sido miedo. Está siendo irrazonable. Solo queremos hablar con ella. ¿Está presente la propietaria?, preguntó la oficial a Héctor. No, señora. Está en el trabajo. La oficial se volvió hacia mis padres. ¿Tienen permiso por escrito para estar aquí? No necesitamos permiso, dijo mi padre, pero su fanfarronería había disminuido. Es nuestra hija. Así no funciona la ley de propiedad, señor, respondió la oficial. ¿Viven en esta dirección? No. Pero.
Entonces están cometiendo allanamiento de morada, dijo ella simplemente. La propietaria tiene el derecho de determinar quién entra en su hogar. Si les ha negado el acceso, deben respetarlo. Esto es una locura, dijo mi madre, mirando a los vecinos reunidos como si buscara aliados. ¿Pueden creer esto? Una hija que le cierra la puerta a su propia familia. Nadie habló. Los otros residentes observaban con expresiones que iban desde la incomodidad hasta la desaprobación, pero esa desaprobación parecía dirigida a mi familia en lugar de a mí. El segundo oficial, más joven y con la complexión de alguien que pasaba mucho tiempo en el gimnasio, revisó algo en su teléfono. Señor, me aparece que se presentó una notificación formal de prohibición de entrada para esta dirección hace 3 días, nombrándolos específicamente. Eso significa que fueron notificados legalmente de que no son bienvenidos aquí. Su presencia constituye allanamiento de morada criminal. El color desapareció del rostro de mi madre. ¿Allanamiento de morada criminal? Eso es absurdo. Es nuestra hija. Eso no les otorga acceso a su propiedad, dijo el oficial. Deben irse ahora. Si se niegan, los arrestaremos. Estaba sentada en mi coche en el estacionamiento del hospital, viendo esto desarrollarse en mi teléfono. Una parte de mí se sentía mal, viendo a mis padres humillados frente a extraños. Pero una parte más grande se sentía reivindicada. Habían presionado y presionado, asumiendo que eventualmente cedería. Ahora se enfrentaban a consecuencias reales por su negativa a respetar mis límites. Mi padre tomó de nuevo el brazo de mi madre. Vámonos. Esto no vale la pena. No vale la pena, repitió mi madre, su voz elevándose de nuevo. Es familia. No se le debería permitir simplemente dejarnos fuera. Señora, dijo la oficial, su tono endureciéndose. Debe irse inmediatamente. No lo haré, dijo mi madre, y observé con incredulidad cómo se cruzaba de brazos y plantaba los pies. No hasta que mi hija acepte vernos. Tenemos derechos. Tiene derecho a permanecer en silencio, dijo la oficial, y me di cuenta con sorpresa de que realmente iba a arrestar a mi madre. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. No puede hablar en serio, dijo mi padre, interponiéndose entre la oficial y mi madre. Esta es una disputa familiar, no un asunto policial. Señor, retroceda, dijo el oficial más joven, avanzando. No interfiera con un arresto. Lo que sucedió a continuación se desarrolló con la irrealidad espasmódica de una pesadilla. Mi padre se negó a retroceder. Los oficiales le dieron múltiples advertencias, sus voces firmes pero aún no agresivas. Mi madre continuó gritando sobre sus derechos, sobre hijos ingratos, sobre el deterioro de los valores familiares. Valeria estaba congelada contra la pared, su teléfono apretado en la mano, su rostro pálido de conmoción. Por una vez en su vida, parecía entender que la situación se había salido de su control. Los oficiales se movieron simultáneamente. La oficial guió los brazos de mi madre detrás de su espalda, sacando las esposas con eficiencia practicada. Mi madre gritó, un sonido incoherente de rabia e incredulidad. Mi padre se abalanzó hacia adelante tratando de alejar a la oficial de mi madre, y el oficial más joven lo interceptó, llevándolo al suelo en una maniobra controlada que parecía dolorosa pero profesional. En 30 segundos, ambos padres estaban esposados. Mi madre sollozaba ahora, su desafío anterior colapsando en gritos entrecortados sobre cómo todo esto estaba mal, cómo yo les había hecho esto, cómo estaba destruyendo a nuestra familia. Mi padre no dijo nada, su rostro rojo y sus ojos fijos en el suelo. Valeria, no te quedes ahí parada, gimió mi madre. Llama a nuestro abogado. Llama a alguien. Valeria buscó a tientas su teléfono, sus manos temblando. No sé a quién llamar, mamá. No tenemos abogado. Entonces llama a tu hermana. Haz que detenga esto. La ironía habría sido divertida si no fuera tan trágica. Incluso ahora, esposada y siendo arrestada por allanamiento de morada, mi madre esperaba que yo resolviera el problema, que hiciera que todo desapareciera, que me sacrificara por la comodidad de la familia. Los oficiales llevaron a mis padres hacia el ascensor. Héctor mantuvo la puerta abierta, su rostro cuidadosamente neutral.
Pude ver a varios de mis vecinos observando desde sus puertas, testigos de la implosión completa del intento de mi familia de invadir mi hogar. Antes de que las puertas del ascensor se cerraran, mi madre miró directamente a la cámara como si pudiera ver a través de ella hasta donde yo estaba mirando. «Espero que estés feliz, Sofía», dijo su voz. «Espero que esto sea lo que querías, porque acabas de destruir a tu familia». Las puertas se cerraron sobre sus palabras, y el pasillo quedó en silencio. Valeria permaneció de pie contra la pared, su rostro surcado de lágrimas. Héctor se le acercó suavemente. «Señorita, usted también necesita irse». «Lo sé», dijo Valeria en voz baja. «Solo necesito un minuto». Se secó la cara con la manga, un gesto tan inusualmente infantil que sentí una punzada de simpatía no deseada. Luego levantó la vista hacia la cámara, y cuando habló, su voz era más clara de lo que nunca la había oído. «Yo no quería esto», dijo. «Nada de esto. Solo quería vivir mi vida. Pero ellos seguían presionándote y tú seguías cediendo. Y supongo que pensaron que eso nunca se detendría. Supongo que todos lo pensamos». Se apartó de la pared y caminó hacia el ascensor sin mirar atrás. Me quedé en mi coche durante mucho tiempo después de que la transmisión se apagara, mis manos temblando a pesar del calor del sol de la tarde a través del parabrisas. Había ganado. Había establecido mis límites de la manera más definitiva posible. Mis padres enfrentarían cargos, probablemente una multa como mínimo, posiblemente libertad condicional. Tendrían antecedentes penales por allanamiento de morada, una consecuencia permanente por su negativa a respetar mi autonomía. Debería haberme sentido triunfante. En cambio, me sentí vacía, como si acabara de ver arder un puente con todos los que había conocido parados al otro lado. Conduje de regreso a mi condominio al final de la tarde, el sol primaveral proyectando largas sombras sobre las calles de la ciudad. El viaje me dio tiempo para procesar lo que había sucedido, para ir más allá del shock inicial y la adrenalina hacia algo más complicado. El sistema de seguridad había funcionado exactamente como estaba diseñado. Mis límites se habían mantenido. Las consecuencias sobre las que había advertido se habían materializado precisamente como había pretendido. El estacionamiento se sentía diferente ahora, sabiendo lo que había ocurrido arriba solo horas antes. Tomé el ascensor hasta el piso 42, esperando encontrar algún remanente de la confrontación. Pero el pasillo estaba impecable. El personal del edificio había limpiado cualquier evidencia del caos de la mañana. Dentro de mi condominio, todo estaba exactamente como lo había dejado. Las ventanas enmarcaban el horizonte de la ciudad con la luz dorada de la tarde. Mis muebles estaban intactos. El santuario que tanto me había costado crear permanecía inviolado. Dejé mi maletín y puse la grabación de seguridad completa en mi televisión, viendo toda la secuencia de principio a fin. Los ángulos de las cámaras capturaron cada momento, la llegada de mis padres, sus intentos progresivamente más agresivos de entrar, la aparición del cerrajero, la intervención profesional de Héctor y, finalmente, la policía. Lo que más me impactó no fue el colapso de mi madre ni la intervención física de mi padre, ni siquiera los arrestos en sí. Fue el rostro de Valeria en esos momentos finales antes de irse. Parecía cansada, me di cuenta. No solo físicamente cansada, sino existencialmente agotada, como si hubiera estado interpretando un papel durante tanto tiempo que había olvidado cómo parar. Mi teléfono había estado vibrando durante toda la tarde, mensajes y llamadas de familiares lejanos que se habían enterado de los arrestos. Aparentemente, mis padres habían comenzado a llamar inmediatamente a los parientes desde la comisaría, tejiendo una narrativa en la que eran las víctimas de mi crueldad e irracionalidad. Tía Patricia, no puedo creer que hayas hecho arrestar a tus propios padres. ¿Qué te pasa? Tío Jaime, tu madre está devastada. Te crió mejor que esto. Prima Melissa, la familia lo es todo. ¿Cómo pudiste? Los leí todos, reconociendo el patrón. Mis padres siempre habían sido hábiles para controlar la narrativa, presentándose como amorosos y generosos mientras me retrataban como difícil y desagradecida. La diferencia ahora era que había evidencia en vídeo de lo que realmente había ocurrido, documentación que no podía ser explicada o reinterpretada a través de mentiras convenientes. Redacté un único mensaje y se lo envié a cada miembro de la familia que me había contactado. Compré un condominio con el dinero que gané. No invité a nadie a mudarse conmigo.
Cuando mi familia intentó entrar en mi casa sin permiso después de que se les dijera explícitamente que no eran bienvenidos, hice cumplir las leyes estándar de allanamiento de morada que se aplican a todos. Si desean ver las imágenes de seguridad de ellos intentando forzar la entrada y luego negándose a irse cuando se lo pidieron tanto la seguridad del edificio como la policía, estaré encantada de compartirlas. De lo contrario, por favor, respeten mi privacidad. Adjunté un clip de 20 segundos de la grabación que mostraba a mi madre golpeando la puerta mientras gritaba y a mi padre intentando forzar la entrada. Luego, silencié la conversación grupal y dejé mi teléfono a un lado. La noche se extendía ante mí, vacía y silenciosa. Hice la cena, un plato simple de pasta con verduras frescas, y comí de pie en la encimera mientras las luces de la ciudad comenzaban a parpadear abajo. Se suponía que esta era mi victoria. El momento en que finalmente establecí mi independencia y libertad de la disfunción familiar. Entonces, ¿por qué se sentía tanto como una pérdida? La respuesta me llegó mientras enjuagaba mi plato. Se sentía como una pérdida porque lo era. Había perdido la fantasía de que mi familia algún día podría verme como realmente era, podría reconocer mi valor sin tratar de extraer valor de él. Había perdido la esperanza de que mis padres eventualmente nos trataran a Valeria y a mí con el mismo respeto, que dejaran de consentirla a ella mientras me exigían más a mí. Esas pérdidas dolían, pero eran pérdidas de ilusiones, no de algo real. Las relaciones que había lamentado nunca habían existido realmente, excepto en mi imaginación y desesperada esperanza. Mi teléfono sonó y miré la pantalla. Valeria. Dudé, luego respondí. Sofía. Su voz era pequeña, insegura de una manera que rara vez había oído. Estoy aquí. Los están acusando de allanamiento de morada criminal. Papá también, porque intentó evitar que los policías arrestaran a mamá. Su cita en el tribunal es en 3 semanas. Lo sé. El silencio se extendió entre nosotras. Podía oír su respiración, casi podía verla sentada en algún lugar de la casa de mis padres, rodeada de los restos de una infancia a la que ninguna de las dos podía volver. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó finalmente. ¿Por qué no simplemente hablaste con ellos? Decirles que no otra vez. Les dije que no, dije en voz baja, en el almuerzo, clara y definitivamente. Ellos eligieron no aceptar esa respuesta. Eligieron aparecer en mi casa sin ser invitados. Eligieron intentar forzar la entrada cuando no estaba allí. Eligieron negarse a irse cuando se lo pidieron la seguridad del edificio y la policía. Cada paso de esto fue su elección. Pensaron que estabas fanfarroneando, dijo Valeria. Pensaron que nunca dejarías que los arrestaran. Lo sé. Más silencio. Luego, no quería mudarme contigo. Para que lo sepas. Tengo mi propia vida. Por extraña que sea. Ellos decidieron eso por mí, como siempre deciden las cosas por mí. Como si todavía tuviera 12 años y no pudiera tomar mis propias decisiones. Esto me sorprendió. Entonces, ¿por qué les seguiste la corriente? Porque luchar contra ellos es agotador, dijo simplemente. Tú lo sabes, luchaste contra ellos toda tu vida. Yo simplemente me rendí y dejé que ellos manejaran las cosas. Era más fácil. ¿Y cómo te funcionó eso? Ella se rió, un sonido sin humor. Tengo 29 años, vivo en el sótano de mis padres sin un título y sin perspectivas reales de trabajo. Así que, no muy bien. Supongo que podrías cambiar eso. Quizás, dijo. Quizás no. Pero al menos ahora sé cuál es tu postura. No más preguntarme si podrías ceder si presionan lo suficiente. No, asentí. No más preguntas. Para lo que valga, dijo Valeria, su voz volviéndose aún más baja. No creo que hicieras lo incorrecto. Creo que hiciste lo que tenías que hacer. Solo desearía que no hubiera llegado a esto. Yo también. Debería irme. Mamá me está llamando desde la otra habitación. Quiere que te convenza de retirar los cargos. Así no funcionan los cargos criminales. El Estado es el que acusa. No puedo retirar nada. Le diré eso. Probablemente no escuchará. Valeria hizo una pausa. Cuídate, Sofía. Tú también, Valeria.
La línea se cortó, y estaba sola de nuevo en mi hermoso condominio, rodeada de todo por lo que había trabajado y sacrificado para lograr. La ciudad se extendía debajo de mí. Millones de personas viviendo sus vidas, navegando sus propias relaciones complicadas con la familia y la autonomía y el equilibrio imposible entre la lealtad y la autopreservación. Las siguientes 3 semanas pasaron con una normalidad surrealista. Fui a trabajar, asistí a reuniones, me encontré con clientes y dirigí a mi equipo de ventas como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. La ausencia de las constantes demandas de mi familia creó un espacio que había olvidado que podía existir, un espacio para respirar y pensar sin el peso perpetuo de sus expectativas. La respuesta de la familia extendida evolucionó de la indignación inicial a un silencio a regañadientes a medida que más personas veían las imágenes de seguridad que había compartido. Ver a mis padres intentar forzar la entrada a mi casa, ver el colapso teatral de mi madre, observar la agresión física de mi padre hacia los oficiales de policía. Estas cosas eran difíciles de racionalizar. La narrativa que mis padres habían construido de una hija cruel castigando a su amorosa familia se desmoronó bajo el peso de la evidencia visual. Mi tía Patricia llamó para disculparse. No debería haber sacado conclusiones precipitadas, dijo. Tu madre lo hizo sonar como si los hubieras arrestado solo por aparecer. No mencionó el intento de allanamiento ni la negativa a irse. Gracias por decir eso. Para lo que valga, creo que has sido notablemente paciente con ellos a lo largo de los años, más paciente de lo que yo hubiera sido. Otros parientes hicieron lo mismo, algunos disculpándose, otros simplemente deteniendo sus mensajes de condena. Unos pocos se pusieron firmemente del lado de mis padres, aceptando su versión de los hechos a pesar del vídeo contradictorio. Bloqueé esos números y seguí adelante. En el trabajo, me lancé al lanzamiento del nuevo producto con un enfoque renovado. Sin el constante desgaste del drama familiar, descubrí que tenía energía para el pensamiento estratégico, para orientar a los representantes de ventas más jóvenes, para construir alianzas con prácticas médicas en toda mi región. Mi supervisor notó el aumento de la productividad y mencionó que me estaban considerando para un ascenso a directora senior, un puesto que incluiría un aumento salarial sustancial y participación en la empresa. Me reuní con mi asesor financiero para discutir estrategias de inversión. El condominio había sido una excelente compra, y ya se había revalorizado más allá de mis proyecciones. Hablamos de diversificar mi cartera, de la creación de riqueza a largo plazo, del poder del crecimiento compuesto a lo largo de las décadas. Por primera vez en mi vida adulta, estaba planeando mi futuro financiero sin tener en cuenta las posibles demandas de los miembros de mi familia. 3 días antes de la fecha del tribunal, mi madre llamó. Casi no respondí, pero la curiosidad me venció. ¿Sofía? Su voz era apagada, carente de su tono de mando habitual. Necesitamos hablar. Estoy escuchando. El abogado dice que nos van a condenar. El allanamiento de morada es aparentemente muy sencillo, especialmente con evidencia en vídeo y los informes policiales. Dice que lo mejor que podemos esperar es una multa y libertad condicional, pero estará en nuestro expediente permanente. Eso suena correcto. Esto nos arruinará, dijo. Y por primera vez, escuché un miedo genuino en su voz. Tu padre es voluntario en el centro comunitario. Hacen verificaciones de antecedentes. Perderá eso. Y yo perderé mi puesto en la junta de la biblioteca. Seremos criminales. Cometieron un crimen, dije simplemente. Esta es la consecuencia. Pero era solo un asunto familiar, protestó. No intentábamos robarte ni hacerle daño a nadie. Solo queríamos hablar contigo. Forzando la entrada a mi casa, negándose a irse cuando se lo pidieron la seguridad y la policía, atacando a un oficial que intentaba arrestarte. Tu padre no atacó a nadie. Estaba tratando de protegerme. Agarró físicamente a un oficial de policía que estaba realizando un arresto legal. Eso es agresión a un oficial. Tiene suerte de que no lo acusen de eso también. Silencio. Luego, con una voz tan baja que casi no la oí, ¿qué quieres de nosotros? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones. ¿Qué quería? Una disculpa no tendría sentido. Solo palabras diseñadas para manipularme y hacer desaparecer este problema. Una promesa de respetar mis límites sería igualmente hueca, olvidada tan pronto como se enfrentaran a otro inconveniente.
Quiero que acepten la responsabilidad de sus elecciones, dije. Quiero que dejen de esperar que me sacrifique por la comodidad de Valeria. Quiero que entiendan que no soy un recurso familiar para ser asignado según sus prioridades. Somos tus padres, dijo. Te lo dimos todo. Me dieron las mismas cosas que le dieron a Valeria. La diferencia es que esperaban que yo fuera agradecida y obediente, mientras le permitían a ella ser consentida y dependiente. Ustedes crearon esta dinámica, no yo. Entonces, ¿simplemente dejarás que nos condenen? Que tengamos antecedentes penales, que destruyan nuestra reputación en la comunidad. Presenté una denuncia policial porque cometieron un crimen. Lo que suceda a continuación es entre ustedes y el sistema legal. Hizo un sonido que podría haber sido un sollozo o una risa. Te has vuelto tan fría, tan dura. Esta no es la hija que crié. Tienes razón, asentí. La hija que criaron habría cedido. Habría dejado que Valeria se mudara, sacrificando su propia paz y privacidad para evitar conflictos. Esa hija murió en algún momento alrededor de la 43ª vez que acomodó sus demandas a costa de sí misma. Lo que tienes ahora es una mujer que conoce su valor y defiende sus límites. Si eso te parece frío, quizás deberías examinar por qué preferías la alternativa. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. La audiencia judicial tuvo lugar un jueves por la mañana. No asistí, no teniendo ninguna obligación legal ni deseo personal de presenciar los procedimientos. En cambio, me enteré de segunda mano a través de un mensaje de texto de Valeria. Culpables de todos los cargos. Mamá y papá recibieron 6 meses de libertad condicional, una multa de $500 cada uno y servicio comunitario obligatorio. Están devastados. Leí el mensaje en mi oficina, sentada en mi escritorio con hojas de cálculo abiertas en mi monitor y una taza de café enfriándose junto a mi teclado. No sentí ninguna satisfacción por su condena, pero tampoco culpa. El sistema legal había funcionado exactamente como estaba diseñado, aplicando consecuencias estándar a crímenes estándar. Valeria envió un mensaje de seguimiento. Quieren saber si hablarás con ellos ahora. Lo consideré. Una parte de mí quería mantener una separación completa, construir mi vida sin ninguna conexión con personas que habían demostrado una falta de respeto tan fundamental por mi autonomía. Pero otra parte reconocía que un distanciamiento completo sería su propia clase de prisión, requiriendo una vigilancia constante para mantenerlo. Llamé a Valeria en lugar de responder por texto. Hola, respondió. ¿De qué quieren hablar? Creo que quieren disculparse. Disculparse de verdad. No solo decir palabras para manipularte. El abogado fue bastante brutal al explicarles lo mal que lo hicieron y creo que realmente lo entendieron. ¿O quieren que los ayude a evitar las consecuencias de alguna manera? Quizás, admitió Valeria, pero no lo creo. Se veían realmente conmocionados en el juzgado, como si finalmente entendieran que esto es real. Lo pensé, sopesando mis opciones. Diles que me reuniré con ellos en un lugar público, contigo presente. 1 hora, una conversación. Si intentan hacerme sentir culpable o hacer demandas, me iré inmediatamente. ¿Justo? Les diré. Nos reunimos 4 días después en una cafetería cerca de los jardines botánicos. Territorio neutral donde ninguno de nosotros tenía historia personal. Llegué temprano y elegí una mesa cerca de la parte de atrás, posicionándome donde pudiera ver la entrada. Viejos hábitos de años de manejar interacciones familiares difíciles. Mis padres llegaron juntos y me sorprendió lo disminuidos que se veían. Mi padre había envejecido notablemente, con nuevas líneas alrededor de sus ojos y una ligera joroba en sus hombros. Mi madre llevaba un maquillaje mínimo y su cabello estaba recogido de manera simple, sin su habitual peinado cuidadoso. Parecían lo que eran, personas que habían enfrentado consecuencias que nunca habían imaginado posibles. Valeria llegó última, deslizándose en el asiento a mi lado en un gesto que me sorprendió. Una alineación sutil, una declaración silenciosa sobre dónde se encontraba. Gracias por reunirte con nosotros, dijo mi padre, su voz formal. Sabemos que no tenías que hacerlo. Tienen 1 hora, dije. Sugiero que la usen bien. Mi madre retorcía una servilleta entre sus manos. Hemos estado hablando con un terapeuta.
El tribunal lo requirió como parte de nuestra libertad condicional, pero hemos estado yendo a sesiones adicionales tratando de entender cómo las cosas se pusieron tan mal. ¿Y qué les ha dicho el terapeuta? Que te hemos estado usando como una madre sustituta para tu hermana, dijo mi padre sin rodeos. Que fallamos en darle a Valeria las habilidades que necesitaba para ser independiente porque era más fácil depender de ti para que te hicieras cargo. Que tratamos tu éxito como un recurso familiar en lugar de reconocerlo como tu logro personal. Las palabras sonaban ensayadas, probablemente repetidas de las sesiones de terapia hasta que pudieran recitarlas sin tropezar. Pero debajo del ensayo, escuché algo que se asemejaba a una comprensión genuina. Estábamos equivocados, dijo mi madre, finalmente mirándome directamente. Equivocados al esperar que dejaras que Valeria se mudara. Equivocados al intentar forzar la entrada a tu casa. Equivocados al negarnos a irnos cuando se nos pidió. Equivocados al priorizar su comodidad sobre tus límites. Equivocados en todo. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué lo hicieron? Miró a mi padre, luego de nuevo a mí. Porque era más fácil. Porque a Valeria le cuestan cosas que a ti te resultaban fáciles. Y parecía cruel dejarla fracasar cuando estabas ahí mismo, capaz de ayudar. Porque nos decíamos a nosotros mismos que estábamos manteniendo a la familia unida. Pero lo que realmente estábamos haciendo era evitar el trabajo duro de enseñarle a valerse por sí misma. Y no fue justo para ti, agregó mi padre. Ahora podemos verlo. Te hicimos responsable de problemas que no eran tuyos para resolver. Valeria habló por primera vez. También han estado en sesiones de terapia conmigo, hablando de mis patrones, mi evasión, mi dependencia. Ha sido bastante brutal, honestamente, pero necesario. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Cumplimos con nuestros requisitos de libertad condicional, dijo mi madre. Continuamos con la terapia. Aprendemos a ser mejores padres aunque nuestros hijos ya sean adultos. Y esperamos que algún día estés dispuesta a tener una relación con nosotros de nuevo. No la antigua relación donde hacíamos demandas y tú te acomodabas. Algo nuevo, algo más saludable, donde respetemos tus límites y te apreciemos por quien eres. Me recosté en mi silla, procesando esto. Parecían sinceros. Sonaban sinceros. Pero las palabras eran fáciles. El cambio era difícil. Necesito tiempo, dije finalmente. Tiempo para ver si esto es real o solo una actuación para volver a ganarme tu favor. Es justo, dijo mi padre. Lo entendemos. Pasaron 6 meses antes de que aceptara otra reunión. Durante ese tiempo, observé desde la distancia cómo mis padres cumplían sus compromisos. Mi padre completó su servicio comunitario en un banco de alimentos, registrando el doble de las horas requeridas. Mi madre asistió a terapia todas las semanas y comenzó a ser voluntaria en un refugio para mujeres, trabajando con las residentes en habilidades laborales y educación financiera. Valeria se mudó del sótano de mis padres a un modesto apartamento con una compañera de cuarto. Consiguió un trabajo como asistente administrativa en una firma de marketing, un trabajo de nivel de entrada que pagaba poco pero proporcionaba estructura y experiencia. Su presencia en las redes sociales se volvió menos curada, más auténtica, mostrando su vida real en lugar de una fantasía aspiracional. Estaba construyendo algo real finalmente, aunque fuera pequeño e imperfecto. Cuando finalmente acepté cenar con mis padres, fue en un restaurante de mi elección, en un momento conveniente para mi horario. Estos detalles importaban. Demostraban que la dinámica de poder había cambiado, que mis necesidades serían el centro de nuestras interacciones en el futuro. La velada fue incómoda pero genuina. Mis padres preguntaron sobre mi trabajo, mi vida, mis intereses, y realmente escucharon las respuestas. Compartieron actualizaciones sobre sus propias vidas sin hacer demandas ni lanzar indirectas sobre cómo podría ayudar. Cuando mi padre mencionó que Valeria estaba luchando con el pago de su coche, mi madre inmediatamente cambió de tema, una corrección consciente que reconocí y aprecié. Estamos orgullosos de ti, dijo mi madre cuando llegó el postre. Deberíamos haber estado diciendo eso todo el tiempo, sin calificaciones ni comparaciones. Simplemente orgullosos de quién eres y de lo que has construido. Gracias, dije simplemente. No nos convertimos en una familia unida de la noche a la mañana. Sanar años de disfunción requirió más que unas pocas cenas y sesiones de terapia.
Pero establecimos algo funcional, una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la obligación y la culpa. Veía a mis padres cada pocos meses, me reunía con ellos para almorzar o cenar, mantenía un contacto cordial. Valeria y yo desarrollamos nuestra propia relación, separada de nuestros padres, citas ocasionales para tomar café donde hablábamos de nuestras vidas sin el peso de los viejos resentimientos. Nunca invité a ninguno de ellos a mi condominio. Ese espacio siguió siendo mío, un santuario que había luchado por proteger. Nunca pidieron visitarme, entendiendo que algunos límites eran permanentes. Mi carrera continuó floreciendo. Recibí el ascenso a directora senior, luego avancé de nuevo a vicepresidenta de la región del Medio Oeste. Compré una pequeña propiedad de vacaciones en Wisconsin, una casa junto al lago donde pasaba los fines de semana de verano leyendo y haciendo kayak. Salí con alguien ocasionalmente, pero nunca en serio, contenta con la vida que había construido. La historia de los arrestos de mi familia se extendió por nuestra familia extendida y círculo social, una historia con moraleja sobre límites y consecuencias. Algunas personas me vieron como fría e implacable. Otras me reconocieron como alguien que finalmente se había valorado lo suficiente como para exigir respeto. Dejé de preocuparme por qué narrativa creía la gente. 5 años después del incidente, me encontré con el antiguo guardia de seguridad de mi edificio, Héctor, en un restaurante del centro. Me reconoció de inmediato y se acercó a saludar. Probablemente no me recuerde, comenzó. Por supuesto que sí, dije. Usted me ayudó a establecer límites muy importantes. Sonrió, pareciendo aliviado. He pensado en ese día muchas veces. Me pregunté si hice lo correcto, si podría haberlo manejado de manera diferente. Hizo exactamente lo que necesitaba que hiciera, le aseguré. Hizo valer mis derechos cuando mi propia familia no lo respetaba. Eso importó más de lo que imagina. Me alegro, dijo. Tengo mis propias hijas y he tratado de enseñarles lo que aprendí al observarla a usted. Que no le deben a nadie el acceso a sus vidas, ni siquiera a la familia. Que los límites son saludables y necesarios. Después de que se fue, me quedé con mi bebida y pensé en la mujer que había sido hace 5 años, parada en ese restaurante con mi familia, exigiendo que sacrificara mi hogar y mi privacidad. Esa mujer había tenido miedo, insegura de si tenía derecho a proteger lo que se había ganado. La mujer que era ahora no tenía tales dudas. Los arrestos y las condenas tuvieron consecuencias que se extendieron mucho más allá de las sanciones legales. Mis padres perdieron varias conexiones sociales. Personas que no podían reconciliar la imagen de miembros respetables de la comunidad con individuos que tenían antecedentes penales por irrumpir en la casa de su hija. Mi padre finalmente renunció a su puesto de voluntario, no porque se lo pidieran, sino porque sentía el peso del juicio cada vez que aparecía. Mi madre renunció a la junta de la biblioteca por razones similares. Se mudaron a una casa más pequeña en un vecindario diferente, un nuevo comienzo donde menos gente conocía su historia. La vergüenza los siguió de todos modos, como debería. Habían violado principios fundamentales de respeto y consentimiento. Y esas violaciones venían con costos sociales que ninguna cantidad de terapia podría borrar por completo. En cuanto a mí, 5 años después, parada junto a mis ventanas del suelo al techo, observando el horizonte de Chicago brillar en la luz del atardecer, solo sentí paz. El precio de protegerme había sido alto, pero el costo de continuar sacrificando mi propio bienestar habría sido más alto. A veces, la venganza no se trataba de planes elaborados o confrontaciones dramáticas. A veces, se trataba simplemente de negarse a aceptar menos de lo que merecías. De hacer cumplir los límites incluso cuando todos insistían en que estabas equivocada por tenerlos. Mi familia había aprendido que lo que decía, lo decía en serio. Que mi no era definitivo. Y esa lección había valido cada momento incómodo.